Teleamigos y teleamigas, otra vez aquí a Rectoría en Teleamiga Internacional. Hemos estado conversando con personajes de la vida nacional, cultural, económica, política y recientemente con nuestros capellanes, Juan Guillermo de Jesús García Álvarez y Néstor de Jesús Torres. Pero hoy, de mi generación, quise llamar a Rectoría a José Daniel López, uno de los representantes a la Cámara más jóvenes y de Cambio Radical. José Daniel, bienvenido a la Rectoría. Bueno, Santiago, muchas gracias por la invitación. Me alegra volverlo a ver, ¿yo? Yo feliz de estar acá. ¿Cómo va el Congreso? Visitándolos y visitando la Gran Ahí Colombia. le estaba diciendo que yo sí trabajo 24 horas, no 3 días a la semana. Pero bueno, ahorita Yo me trabajo cuenta. 7 días a la semana, si no le puede preguntar a mi equipo que anda por acá cerca. Bueno, ¿qué más, José Daniel? Oiga, muy bien. Estrenando cuaderno, feliz. Ah, bueno, me alegra. Muchas Eso es gracias. una experiencia de vida. Bueno, oiga, usted y yo nos conocimos hace mucho tiempo. Usted en esa época estaba recién graduado como politólogo de los Andes, si mal no recuerdo. Yo estaba montando un programa de ciencia política en otra universidad. Luego usted estuvo con David Luna en la UTL, si mal no estoy, y luego Así es. estuvo también acompañando a David Luna en ese ejercicio pues a la alcaldía de Bogotá. Me metió a mí en un rollo de conservadores con Luna y ahí también estuvimos. Y luego entonces a la Cámara de Representantes. Cuénteme quién es José Daniel López. Pues bueno, eso es muy a grandes rasgos la historia, pero venga, le cuento. Yo tengo 37 años, soy un bogotano común y corriente, yo, digamos, respeto y admiro a muchos de mis compañeros que hacen política en razón a una herencia familiar o una historia familiar. No es mi caso. En mi caso nadie de mi familia se había metido en política nunca, pero yo por alguna razón nací con ese bicho alborotado. Empecé obsesionándome por la historia de Colombia, la recitaba de chiquito, los libros de historia, toda la historia, todo el relato de las gestas independentistas. Fui personero de mi colegio, yo estudié en el Cervantes, estudié la primaria en el Minuto de Dios, en la localidad de Engativá, y el bachillerato en el Liceo de Cervantes. ¿Cuál, del Retiro o el otro? El del Retiro, el de la 83 con octava. Ahí fui personero de mi colegio. Luego supe desde ese momento que mi llamado era hacer la política y estudié ciencia política En los Andes. en los Andes. Pero con el tiempo entendí que si uno quiere hacer política, no necesariamente el mejor camino es la ciencia política, que está diseñada más, al menos en mi época y en ese momento de los Andes, como una forma de adquirir herramientas conceptuales para entender las relaciones de poder. Es que una cosa es la ciencia política Y otra es es la actividad política, aunque sirve mucho. No crea que tener categorías conceptuales para entender toda esta locura ayuda a organizar ideas. ¿En qué año sale usted como politólogo de Yo los soy Andes? politólogo del año 2004, 2004. salgo con una opción en historia de Colombia, tuve una experiencia maravillosa en la universidad, que no fue en la universidad, pero fue lo que más me marcó, y es que en el año 2002, en el fragor del conflicto armado, me fui a trabajar con una ONG que se llamaba Opción Colombia, no sé si se acuerda. No, Esa era una ONG que inspiró una novela en la época, pero le estoy hablando de novelas noventeras, que se llamaba Tiempos Difíciles, y era la historia de pelados universitarios que se iban a hacer servicio social en las regiones. Yo tuve esa oportunidad con Computadores para Educar, que para esa época era una agencia presidencial, de ser practicante en el municipio de Río Quito, en el departamento del Chocó, como a 3 horas de Quibdó. Allá viví una experiencia única, un intercambio cultural maravilloso en un momento histórico muy complejo. La vida ¿Ya era gobierno Uribe o era gobierno Pastrana a finales? Eso es, imagínense, eso es 2002, mayo. Yo allá viví la elección presidencial. Ya. Vi como el gran emporio liberal de Horacio Serpa en ese momento. Se acabó. Sí, era, digamos, Serpa alcanza a ganar en el Chocó. Pero Uribe le Pero gana la es primera vuelta confrontado. por primera vez, yo no sé en Es cuánto tiempo en Colombia. confrontado por Uribe, que allá le saca, digamos, no le gana, pero le recorta una diferencia cuando se esperaba que ganara por goleada. Es en esa época que empieza a salir la izquierda organizada en ese esfuerzo que era el Polo Democrático Independiente. Con Lucho que a la Garzón, que pos- venía del que Frente Lucho era Social y Político, candidato- etcétera, claro que Lucho sí. era candidato a la presidencia, queda de tercero, de cuarto y termina siendo alcalde de Bogotá. Y viví ese momento y allá estaba en mayo del 2002 cuando se da la masacre de Bojayá. Y creo que es una de las experiencias que me marcó, porque cuando se da ese enfrentamiento y cae el cilindro bomba en la iglesia, pues la comunidad por lo que opta es por migrar hacia Quibdó en unos viajes, en unas lanchas muy lentas. Viajaban mediodía, un día llegaban a Quibdó, yo allá trabajé como voluntario en la recepción de esa comunidad. Lo recuerdo muy bien porque mi papá era viceministro de Salud y le tocó ir a ver eso. Por ahí tengo los videos que él tomó con su cámara y es muy triste. No, es muy Cuando triste. uno ve los videos antes de que hicieran
que fueran por los cadáveres y revisaran la escena y demás, lo que vieron allá los altos funcionarios es una cosa que yo creo que nadie en Colombia recuerda suficientemente. No, es que Lo que estaba pasando en esa iglesia y los dedos, manos, pies de los niños y niñas fue una cosa, ojalá no vuelva a ocurrir, ¿no? No, y es el rigor de la guerra en carne y hueso, con la gente usted viéndola al frente, es entender que esto no pasa en el noticiero solamente. Eso creo que marcó mi pensamiento político, ese momento. Entonces, si salgo de la universidad en el 2004, me voy para Inglaterra a estudiar inglés, allá vivo un rato, viajo, paseo, la paso bueno, vuelvo y Elizabeth Ungar, en ese momento era directora de Congreso Visible. Claro, fue mi profesora también en la universidad. Una profesora legendaria de ciencia política, de partidos, de sistema electoral. Me ofrece trabajo, mi primer trabajo formal. Me voy de investigador de Congreso Visible durante 2 años, viendo todo ese cambio que traía la reforma política del 2003. Es que acuérdese, Santiago, que este país antes tenía un sistema absolutamente, pero demasiado pluralista en la cantidad de partidos. Llegamos a tener 70 partidos. Todo Bueno, el mundo la se verdad es que el representaba deporte nacional de los así mismo. politólogos era contar partidos Era políticos. contar partidos, ni siquiera estudiarlos, porque si son 90 usted no los estudia. Hoy hay 73, mañana hay 77, sí, eso era así. Usted los censa. Y se hace esa reforma política del 2003 que lo que hace es hacer pasar de ese sistema de una dispersión loca a un sistema multipartidista como el que tenemos hoy, con enormes defectos, pero en donde usted encuentra 8, 10, 12 bancadas en el Congreso con al menos con algún grado de rastreabilidad. A eso me dedico 2 años, a la academia, me lo gocé como nada, me di cuenta que tenía madera en la academia, pero también me di cuenta de otra cosa muy importante, y es que mi llamado estaba en la política, en la arena política, pero tenía un problema, y es que no conocía absolutamente a nadie en esta actividad. Entonces yo dije, pues, ¿por dónde empiezo? No tengo contactos. Y se me ocurrió escribirle a David Luna, que en esa época era representante de la Cámara. Porque David, que usted lo conoce, y luego nos encontramos todos en esa historia, me pareció un tipo pilo, fresco, de buenas ideas. Le mandé un correo pidiéndole una cita. Todo, digamos, yo creo que cualquier persona que le ponga un correo a un congresista casi que está destinado a que no se lo conteste. Él me lo contestó a la hora, me dio una cita, yo me senté con él en la oficina, así como estábamos hablando usted y yo, y le dije, venga, yo estoy acá porque quiero hacer política, no le traigo votos, no pertenezco a una dinastía, no tengo tampoco un liderazgo comunitario, quiero es aprender a aprender este oficio. Él me recibe, me pone a repartir volantes en los semáforos. Él era representante por del Bogotá. partido Por el País que Soñamos, ¿o no? Sí, la lista de Peñalosa del 2006. 2006. Estuvo solo un periodo en la Cámara, David Un Luna. periodo, venía al Consejo donde he hecho 2 periodos, sí, había hecho 2 periodos. Por un el poquito menos. peñalosismo, sí. Por el peñalosismo y antes por el Partido Liberal. Entonces, David me dice, bienvenido Chino, hágale, pero pues gánesela. Me pone a repartir volantes, así empiezo yo. Luego ya era el coordinador como de los volanteros de la cuadra. Luego voy ascendiendo, me voy acercando, voy aprendiendo. Tiene la amabilidad al cabo de los meses o de los años tal vez de invitarme a su equipo de trabajo legislativo. Me dediqué al tema comunitario, a hacer control político. En esa época era el alcalde Samuel Moreno. Me acuerdo mucho de un debate que le hicimos sobre la inseguridad en Bogotá. Y una de las conclusiones del debate, por apenas indicios que había en la época y más ruido, es que la situación de inseguridad de Bogotá era desesperante, como lo es hoy, como históricamente lo ha sido. Pero nuestra preocupación era, oiga, acá parece que usted la gente no lo va a querer por ineficiente, pero parece por lo que está circulando que el problema de esta administración va mucho más allá y hay un tema de moralidad pública delicado. A la postre, pues bueno, se vino a conocer todo lo que se conoció, el carrusel de la contratación, Samuel Moreno, digamos, condenado casi que a 5 cadenas perpetuas, sí, como está hoy. Y bueno, un aprendizaje enorme. David es un trabajador increíble, organizado, metódico, decente, constructivo. Con él mantengo una cercanía y una amistad total. ¿Y usted hereda esa maquinaria de David Luna? Pues es que eso no es maquinaria en realidad, fíjese. David arrancó de edil de Chapinero, que es una localidad en donde las estructuras políticas muy poco funcionan. Fue el concejal de opinión de la época. Él fue, creo que, el primer político en tener internet, en tener una página de internet. Hizo luego un ejercicio de lista cerrada. Armamos una organización, sí, en torno al Partido Liberal para la elección del 2011, que era una elección de posicionamiento. Logramos sacar 100.000 voticos más o menos. Luego yo me voy para el gobierno nacional, me voy a trabajar con él al Ministerio del Trabajo, a resolver chicharrones, ayudar a construir acuerdos, que esa vino a ser
Mi gran pasión de esta década es la construcción de ¿Pero acuerdos. qué cargo tenía David ahí? Era viceministro, Viceministro. de Relaciones Laborales. Cuando Ya- el ministro era Rafael Pardo. Rafael Pardo. Entonces a mí Pardo y Luna me mandaban a levantar paros, a resolver conflictos laborales, cosa que no había hecho, pero pues que la política de algún modo se le da la habilidad de construir acuerdos y de entender al otro. Por lo menos de escuchar, que es algo que a veces no hacen en los Exacto, gobiernos. Exacto, escuchar y proponer soluciones, que en últimas el rol de gobierno, sea usted el presidente, o sea usted un funcionario en mando medio en ministerio, como era mi caso, es oír y proponer soluciones, liderar, que tanta falta hace hoy en día, y eso hacía. Desde ahí me dediqué a construir acuerdos, me fui después para el sector privado a gerenciar una empresa que se llama Desmarginalizar, donde asesorábamos a compañías que desarrollaban proyectos en territorio, que eran muy buenos en lo técnico, muy buenos en lo financiero, Pero pero no muy tan malo buenos. con la comunidad. Pero claro, póngalos a hacer un diálogo comunitario, una socialización, la construcción de un acuerdo, y nosotros ayudábamos. Lo sabroso era que además nos pagaban y nos pagaban bien, pero lo que éramos básicamente era un puente con la comunidad y constructores de acuerdo para llenar de legitimidad y llenar de desarrollo local el desarrollo de proyectos. Me encarreté en el sector privado, aparte ya venía cuadrado con una venezolana que hoy es mi esposa. Me casé, compramos apartamento, casi que me olvidé de la política. No, pues para comprar No fue. apartamento no se puede ser político porque la plata no alcanza. Exactamente. Si uno es honesto, digo. Si uno es decente, pues usted vive el sueldo y ahorrando lo puede lograr, pero no en Con las dificultad. dimensiones que uno muchas veces ve. El servicio público, contrario a lo que muchos dicen, no necesariamente es competitivo en términos de ingresos con lo que usted puede ganar en el sector privado. Eso, digamos, eso suena antipático, pero es la No, verdad. pero es la verdad, la verdad. Es la verdad, es la verdad. Y súmele a eso todo el riesgo jurídico. Pero bueno, ahí me desvío de la historia. Arranco, entonces me quedo feliz en el sector privado. Luego llega el año 2017, 2018, 2017 y me llega una reflexión de vida y eso, oiga, yo ahí tengo el tema de la política medio parqueado. Me encanta, me apasiona, pero como que no cabe en mi vida, pero Pero hay hubo que un hacerle. pensamiento que a mí me pesó mucho, Santiago. Y yo dije, vea, yo no quiero llegar a los 80 años con la duda de qué habría pasado si hubiera hecho política, si lo hubiera intentado en nombre propio. Arrepiéntase de lo que hizo y no de lo que dejó de hacer. Mejor pedir perdón que pedir permiso. Bien. Entonces me meto, renuncio a mi trabajo, renuncio a mi comodidad y decido lanzarme a la Cámara. Y ahí comienza una nueva Pero con historia. el que apoyo es de lo que Luna, estamos ¿no? hoy. Ahora no me va a decir que Luna no lo apoyó. No. David me dio consejos, él era ministro en esa época. Obviamente no le puedo negar que tenía la ventaja de conocer a muchas de las personas que lo habían apoyado electoralmente a lo largo de Oye, los usted años. tenía un ministro diciendo, ese José Daniel que es había- un buen muchacho, trabajó conmigo, lo conozco. Y que había una entidad, pues no decía mucho, y además usted que conoce a David sabe que ese es más conservador, precavido y juicioso que nadie, pero yo de lo que me aseguré sí era recoger mucha gente que había conocido a lo largo de ese proceso. Me metí en este cuento y bueno, acá estamos ahora tratando de hacer la diferencia. ¿Cuántos del representantes a la Cámara por Bogotá sacó Cambio Radical? Congreso. Cambio sacó 2 representantes. ¿Usted y quién más? Y Ángela Sánchez. que ¿Quién ella es fue la más alta representante votación? Ella. Del grupo de la Misión Carismática. Ella fue la mayor votación, sacó 32.000 votos, un poco más. Yo saqué 29.500. ¿Y estaba ahí detrás Felipe Ríos o no? Felipe Ríos, había unos competidores fuertes. Felipe Ríos, Camilo Acosta, que su hermano es concejal, Óscar Ramírez, que hoy es candidato al consejo, estaba Fernando López, Pero que había sido entiendo, concejal. digamos, hay toda una discusión entre Felipe Ríos y usted. Bueno, no hubo una discusión, hubo un conteo de votos casi que voto a voto, ¿o no? Sí, fue un margen relativamente apretado. Yo termino ganando por más de 1.000 votos. Luego eso se va a digamos, él presenta una demanda en el Consejo de Estado, donde hacen la revisión de toda la legalidad de ese procedimiento. El Consejo de Estado termina ratificando mi elección. Pero pues en eso no nos hemos distraído, Santiago. Esos son gajes de ¿Y oficio. Felipe Ríos sigue en el Partido Cambio Radical? ¿O ya no está he alejado? hablado, no he hablado con él, no sé en qué anda. Bueno, ¿y cómo le ha ido en el Congreso entonces? Usted es un primíparo del Congreso. Primíparo como la mayoría de la Cámara. Que eso está muy bien y ojalá vuelvan a haber más primíparos. 70. ¿Cómo le fue en este primer año de aprendizaje? 70% de primíparos. Pues vea, yo creo que hay retos que ameritan curva de aprendizaje o que aceptan curva de aprendizaje y hay retos que no. ¿Por qué lo dice?
por el presidente. Ah, ya no, pero yo no lo decía por él. Yo decía sí. era el año de aprendizaje. Yo sí, perdón, porque colega. acaba de completarse el primer año del gobierno del presidente Duque. Digamos, mi responsabilidad no es ser Realmente se cumple. no es ser un sí, com- ya se cumplió. sí, no es ser un comentarista del gobierno Duque, pero pues mi labor legislativa sí se da en el marco de una democracia de carácter presidencialista. ¿Y cómo usted al presidente Duque ahorita que Pues ya pasó hombre, el 7 de agosto? en la curva de aprendizaje. En la curva. ¿Se Y demoró rajado en la curva de aprendizaje. Yo creo que si estuviera en esta universidad ya lo habrían sentado en esta silla para llamarlo la atención. Vea, es un presidente número uno que está atrapado entre dos grandes tentaciones. Una, la de su esencia, es un tipo más de centro, un hombre de algún modo institucionalista, muy formado por la Escuela de la Cooperación Internacional, por la Escuela del BID. Por otro lado, está tratando de ser muy amable con su origen electoral y con su mentor, que es el senador y expresidente Álvaro Uribe. Pero usted sí cree Pero que el mentor de Iván Duque, a quien conozco y le reitero mis afectos, ¿usted sí cree que el mentor de él fue Álvaro Uribe? Porque Pues sin algunos lugar. sugieren que el mentor de él era más Horacio Serpa. Pues sin lugar En a un dudas primer es momento. Uribe. No sé en la historia del presidente Duque, de la vida de él, pero pues Duque, sin lugar Digamos, a dudas, electoralmente, no habría sido ni con el senador, BID, ni después del gobierno presidente. Uribe, sin lugar a dudas es un heredero del uribismo, el presidente Duque. No, sí, él se debe a Álvaro Uribe, es presidente gracias al señor Álvaro Uribe y eso no tiene nada de malo, pero Está bien. es un hecho práctico. Usted también es un heredero de Luna. ¿O va a decir Exacto, que no? y Eso uno está no, bien. y eso todos tenemos identidades políticas. Pero venga, lo interrumpo ahí porque voy a ir a las fotos antes de que me quede sin tiempo. Ahí está usted como en protagonistas de novela. Ahí usted está de chiquito, luego más grandecito y luego pues ya de rulos. Esas son sus redes sociales, ¿no? Aquí no le estoy haciendo bullying aún, pero bueno, cuéntenos. Esos también son los hechos, Santiago. ¿Y esas fotos qué son? Vea. Pues vea, Renovación por Bogotá y usted pone pues su foto de cuando era chiquito, luego un poquito más grandecito y luego pues antes de ir a protagonistas. ¿Cómo fue la historia? no, pues vea, esa foto lo que representaba es que desde chiquito tenía este sueño de servirle a mi ciudad. Esa foto y por qué me pusieron ese corbatín cuando tenía como 4 años que tendría ahí, no tengo ni idea, eso y hay que preguntárselo a mi mamá y es una infamia, así que si mi mamá está viendo ese programa hay que pedirle explicaciones. La segunda foto es en el colegio en bachillerato, eso debe estar por ahí en séptimo, en octavo. La tercera un desacierto estético que todos cometemos en Pero esas nuestra son sus redes sociales. adolescencia aquí, tardía. Aquí yo no he hecho Photoshop No, ni pero es nada que quede uno claro. tiene que ser honesto sobre su pasado. Yo tenía esas greñas, eso es verdad. Yo creo que todos, bueno, de pronto usted no, porque usted siempre No, ha sido muy... Cuando usted da las mías, ahí sí no muy, vota por mí. muy pero bueno. compuestico, pero yo tenía el pelo hasta acá, tenía el pelo largo. Y esa es una foto que tomó Revista Semana en el año 2002, tratando de hacer como una prospección. Semana cumplida 20 años. Entonces querían mostrar gente de 20 años que tuvieron liderazgo y a mí me pusieron como el político de mi generación o algo por el estilo. Y bueno, esa es la historia de esa foto, pero para decirle que eso tiene, que el contexto es mucho más afortunado que la fotografía. Muy bien, le pongo esta otra. Su matrimonio con Priscila Pontón. Ese es mi matrimonio. ¿En qué año se Una casó usted? Venezolana espectacular, la amo con todo mi corazón, abogada, ¿Qué año empresaria. fue? Eso fue fue el 20 de julio del 2013. 2013. Sí. O sea, ya llevaban juntos 4 años cuando 6 usted le da años. por meterse a la política. Sí, llevábamos 4 años, duramos año y medio de novios, 6 años, ha sido una coequipera increíble, creo que es mi mayor consejera, es la persona, trato de oír a varias personas, de oír a todo el mundo, pero a quien más escucho tal vez es a ella, tiene una sabiduría y un sentido práctico muy especial. Y completa su círculo más íntimo. Con la gran Emilia. Emilia es una perra adoptada, criolla, pero parece o creemos, pero eso no hemos sabido cómo verificarlo, si alguien sabe, bienvenido al consejo, creemos que tiene algo de pastor australiano. Y ¿Cree? entonces usted la ve y usted dice, no, esa perra es de raza, pero le pone un pastor australiano al lado, o un border collie, que pueden ser como las influencias, y usted dice, no, la pobre Emilia no... No, es una pastor... se mestizó, se Sí, mestizó. esa mestizada. Bueno. Es pastor criollo. Emilia llegó en el año 2015, tiene 4, va para 5 años. Oiga, nada mejor que adoptar, como si en ellos hubiera una Son sabiduría más del agradecimiento y de la agradecidos, lealtad ¿no? mucho más desarrollada. ¿Y tiene otra mascota o solo esta? Hay 2 más, no sé por qué no salen. Es ¿Son 2 más? Kitty, que es una gata siamés adoptada también, ¿Y el otro? y la otra es una gata que está absolutamente gorda, que no puede más de comer y de dormir, que es Tinita. O sea, tiene 2 gatas y un perro. Y un y una perro. perra. Cuando yo llego, digamos, pero mi aporte es la perra. Cuando yo conozco a Priscila, mi esposa, Ya tiene 2 gatas. ella ya tiene las 2 gatas y me dice, pues mira, yo vengo con esto,
lo tomas o lo dejas y pues a mí no me gustaban los animales, ¿sabes? Entonces como que no tenía nada en contra, pero ahora son mis compañeras de vida y de verdad que eso le cambió a uno la vida. Y En mi caso es al revés, tenemos a sustancialmente más Ramona, feliz. un pug y un shih tzu que se llama Toby y una gata que se llama Milú. Mi esposa, que nos casamos ya varios meses, trajo a la perra, yo tenía un perro y apareció una gata que todavía no me han dicho de dónde salió la gata y ahí estamos. Pero bueno, le tengo esta otra. Aquí sí nos distanciamos usted y yo en su momento. Eso de yo defiendo la JEP. Usted estuvo con el sí. Yo estuve con el sí. Y yo estuve con el no, que sobra decirle, les ganamos en las elecciones. Sí, Pero bueno, en el eso es aparte. plebiscito, eso. ¿Y esto qué fue lo de yo defiendo la JEP? ¿Qué es No. lo que hay que defender de la JEP? A ver, cuéntenos. Pues vea, esto tiene todo que ver con la reflexión que veníamos haciendo del gobierno Duque. El presidente Duque ha sido prisionero de unos compromisos ideológicos que pareciera no sentir como propio, razón por la cual objeta una ley estatutaria que tenía dos efectos muy complicados. De que en esto no nos vamos a poner de acuerdo y ojalá algún día los colombianos pudiéramos ponernos de acuerdo en lo fundamental en materia de la implementación del acuerdo de paz. Dos efectos nocivos. Lo primero, cuando usted revisa la objeción, el texto de las objeciones presidenciales, ese texto no ataca el proyecto de ley, sino ataca la sentencia de la Corte Constitucional que se pronuncia con respecto al O proyecto sea, usted de dice ley. le faltó rigor jurídico al gobierno. Yo lo que digo es, esta objeción no es contra un proyecto de ley, sino es contra una sentencia de la Corte Constitucional. Y utilizar la figura de las objeciones presidenciales para desafiar sentencias judiciales es igual a desafiar el Estado de Derecho. Y un segundo punto, Santiago, más sincero, también político. Varias veces algunos sectores han dicho que hay que hacerle reformas integrales a lo ya acordado con las FARC. Yo defiendo el acuerdo de paz y entendí desde el día 1 que surgió el tema de las objeciones que este iba a ser el pulso que iba a determinar el terreno en el cual íbamos a dar la discusión sobre reformas al acuerdo de paz. Este es un acuerdo imperfecto y es una paz imperfecta. Pero ustedes ganaron La posible, y superaron las objeciones la presidenciales. posible. Y sabíamos que ahí lo que se ponía en juego era si íbamos a abrir o no la puerta en el Congreso de reformas mucho más ambiciosas contra el acuerdo de paz. ¿Y la cerraron? Y por eso cerramos la Porque puerta. ustedes superaron las Fui de objeciones. los primeros de mi partido en señalar la inconveniencia de esas objeciones y al menos en Cámara logramos sacar 110 votos contra las objeciones versus 44 votos a favor. Bueno, pero ahí, por ejemplo, yo sigo. ¿Usted no cree que el presidente Duque, digamos, lo que hace es presenta unas objeciones, el Congreso supera las objeciones como está estipulado en la Carta Política de este país y luego el presidente firma? Porque algunos han dicho, aquí en este mismo espacio han dicho, mire, en últimas el presidente le cumple a su electorado y presenta unas objeciones. Y después termina respetando el marco constitucional y dice, las objeciones fueron en últimas rechazadas por el Congreso y firmo la ley. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que si usted es el presidente, tiene que tener consideraciones superiores a las de hacer una debida diligencia para cumplirle a su electorado. Pero el es que aquí grave hay una problema- cosa que se llama voto programático y los que votaron por Duque votaron además para que tratara en la medida de lo posible de reformar aquello que algunos considerábamos haber quedado mal en el acuerdo. Sin duda, Y respetó el Estado de Derecho, ¿no le parece? pero ¿cómo es posible? Digamos, no creo que sea respetuoso del Estado de Derecho haber objetado una sentencia judicial. Pero esa es su interpretación, fue porque el respet- gobierno mantiene que objetó fue la ley estatutaria. Pero, y pues, eso es lo que dice si el usted ve el gobierno. texto del objetado, sale en la sentencia y no en el proyecto de ley. Pero más allá de eso, está bien que digamos, que trate de desarrollar su programa de gobierno, pero lo increíble es que no haya tratado de convencer a nadie antes de presentar las objeciones, que no haya medido el pulso político y que se haya expuesto ante los mercados internacionales, por ejemplo, como un jefe de Estado de escasa capacidad política, que es lo que tenemos hoy, un jefe de Estado en formación. Le tengo otra cosa. Aquí está Master Yoda con su constitución. ¿Quién le regaló esa constitución? Ese es el regalo del cumpleaños pasado de Priscila, de mi esposa. Y siempre me lo regaló con la condición que si llegaba al Congreso tenía que ponerlo en la oficina porque la política es de algún modo el mundo oscuro. Si usamos Y su lenguaje esposa le Star dice, Wars, nunca se le olvide que esto es lo primero. no, pues nosotros somos un hogar cristiano, para nosotros lo primero es Dios, pero lo que sí es importante es que si usamos la analogía de Star Wars, en medio del lado oscuro que puede prevalecer en la actividad política, siempre frente a algo tan sagrado como la Constitución o la razón de ser de nuestro oficio como servidores públicos, es estar del lado correcto de la historia. Para mí eso significa esa foto. José Daniel López, a rectoría ante la amiga internacional
Ya regresamos. A Rectoría llamamos hoy a José Daniel López, representante de la Cámara por Bogotá del partido Cambio Radical. José Daniel, ahorita fuera del aire, estábamos hablando usted y yo del gobierno y así empezamos esta plática del día de hoy. Estábamos hablando de los años de aprendizaje. Yo le hago una pregunta. Usted que integra una bancada que tiene 16 senadores de la República, Cambio Radical, ¿cuántos en Cámara tiene? 30, es decir, son 46 congresistas de 278, 79. Muy bien. ¿Cómo fue esa primera interlocución con el gobierno Duque? ¿En algún momento los llamaron a decirles, vengan, apoyen esto, lleguemos a unos acuerdos? ¿O cómo fue eso? Pues nos llamaron un día antes del vencimiento del plazo que establece el Estatuto de la Oposición, en donde todo partido tiene que definir si es independiente como nosotros, si es de gobierno o es de oposición, y nos dijeron, entren al gobierno, nos invitaron. ¿En torno a qué conceptos? ¿En torno a qué proyectos? ¿En torno a qué valores? ¿En torno a representación política? ¿En torno a qué identidades? Nunca nos lo contaron. Nosotros naturalmente sentimos que la llegada, que la coalición de gobierno, el ingreso a la coalición de gobierno no puede ser el punto de partida de una relación entre un gobierno y un partido. Declinamos esa invitación. Somos un partido independiente, diría que felizmente independiente. Vea, Santiago, hace un par de semanas hubo reuniones de bancada, tanto en el Senado como en la Cámara, y la conclusión a la que llegaron ambas bancadas de manera independiente, valga la redundancia, es que había que mantenernos en la independencia. Mucha gente dice, no, es que Cambio Radical, el liberalismo no llegan a la coalición de gobierno porque no les dan puestos, porque no tienen representación política. Pero venga, yo le hago esa pregunta, ¿y qué es lo malo de los puestos? Porque yo lo que veo es que Angela Merkel acaba de llegar en Alemania a un acuerdo con los socialdemócratas del SPD, y una parte final del acuerdo cuando se materializa es, van a tener estas carteras. En España no ha podido haber gobierno porque los de Podemos le están diciendo a Sánchez, uno de acuerdo o no, cuáles son los ministerios y cuál va a ser el poder real de formular y ejecutar políticas públicas que vamos a tener. ¿O es que usted hace parte de un gobierno para que el presidente haga lo que quiera y usted no pueda promover nada? No, es que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Cambio Radical se responsabilizó de la política de infraestructura y de la política de vivienda durante el gobierno pasado. Se trata de la posibilidad de los partidos de adquirir responsabilidades en el Ejecutivo. Y de tener su gente. En el Ejecutivo, de tener sus equipos de trabajo para rendirle cuentas al país sobre su gestión. Pero ese es el punto de llegada. Usted no puede armar una coalición de gobierno en donde el principal cemento que une esa coalición de gobierno, que a eso ni siquiera ha llegado el presidente Duque, es a la distribución de la representación política. Vea, la representación política yo me la imagino como el apartamento que compra o arrienda una pareja cuando deciden irse a vivir juntos. Es un punto de llegada, formaron un hogar y les faltaba el techo. Pero para usted llegar a vivir con alguien o a casarse con alguien, tiene que transitar un camino previo mucho más importante y mucho más de fondo. Usando esa metáfora, Santiago, ¿cuáles son los valores que unen a la bancada de Cambio Radical con este gobierno? ¿Cuáles son los grandes temas de país? ¿Existían algunos en ese momento? ¿Cómo vamos a ser parte de la coalición de gobierno? Pero venga, le pregunto, ¿existían algunos que usted vislumbrara ya como representante electo? ¿Usted veía que de pronto había algo? Hoy, a excepción de algunos elementos de la reforma a la justicia, no veo nada. Veo muchas preocupaciones en los temas neurálgicos del país. Le pongo un ejemplo en el tema del acuerdo de paz. Vemos un gobierno muy poco comprometido con la implementación territorial del acuerdo. Vemos un gobierno que no está teniendo resultados lo suficientemente contundentes en la prevención del genocidio de los líderes sociales. Pero venga, ¿usted no cree cómo lo de los líderes sociales es otra entrar? cosa? Pero ya lo voy a preguntar sobre el tema ese de los líderes sociales. Pero, ¿usted no cree que es que este gobierno lo elige en últimas un grupo de personas y de sectores que también los derrotan a ustedes en el sí? Porque es que muchos rodeamos el no y ganamos con el no, y en últimas pareciera que esos mismos sectores del no somos los que terminamos votando por Duque, sobre todo en la segunda vuelta, aunque participamos de la consulta apoyando a Iván o a Marta Lucía Ramírez, a Iván Duque, el hoy presidente. Y entonces no cree que esos sectores son los que ganan el gobierno y están en todo su derecho de empezar a decir, mire, ¿dónde podemos hacer ajustes? ¿Dónde podemos hacer recortes? ¿Dónde no estamos de acuerdo con lo que venía haciendo el gobierno anterior? ¿Eso no es una democracia también? Claro, pero venga, para terminar la idea en la que venía y ahí enseguida le respondo la pregunta. Nosotros ni siquiera estamos en una identidad programática o filosófica con el gobierno como para llegar a pensar en asumir responsabilidades. O sea, no estamos ni siquiera cerca de
la posibilidad de entrar a hacer coalición de gobierno. Sobre su pregunta, Santiago, ¿cuál es el origen electoral del presidente Duque? Tiene una base muy importante del Centro Democrático, del Partido Conservador. Muchos de ellos lo acompañaron en primera vuelta y con ellos ganó la primera vuelta. Pero el presidente Duque gana la segunda vuelta con un crecimiento electoral muy importante, en donde colombianos, incluyéndome, votamos por él para derrotar a Gustavo Petro, pero no porque tuviéramos identidad, por ejemplo, en los temas de acuerdo de paz. Es propio de las mecánicas de segunda vuelta que usted termine eligiendo a quien considera menos riesgoso para el país. Por esa razón yo voté por Iván Duque y millones de colombianos votamos por Iván Duque, pero eso está lejos de ponernos en la posición de esperar que este sea un gobierno o que su coalición de Congreso sea una que busque reformar los acuerdos de paz. Pero venga, le hago esta pregunta porque hace poco alguien me hacía la reflexión en una reunión y me decían, mire, Santos termina rompiendo con Uribe en el 2012 por una razón que es relativamente sencilla, y es que no gana en primera vuelta. Y al no ganar en primera vuelta, pues Santos tiene que reunirse en su momento con Cambio Radical, que Pacho Santos sale a decir que eso es desastroso, que una cosa que la otra. Se reúne con el Partido Liberal también en su momento en segunda vuelta, acuérdese cuando se va a enfrentar con Mocus en 2010. Y entonces algunos decían, Santos debe su presidencia a la segunda vuelta y los acuerdos que hizo. Algunos le han pedido a Duque que entienda eso mismo, que entienda que Partido Conservador y Centro Democrático juntos sumamos, yo soy militante del Partido Conservador, sumamos a pesar de no estar ejerciendo la política. Aclaro eso de una vez antes de que vengan aquí, pues, pero yo digo, sumábamos 4 millones de votos y Duque saca más de 10 millones. Entonces algunos le han dicho, presidente, entienda que usted ganó con el apoyo de otros. Luego, haga un gobierno con otros, revise cuál es su postura, hágalo. ¿En el plan de desarrollo se sintió eso o no se sintió eso? No, yo lo que he visto en el plan de desarrollo, también en la ley TIC, también en la ley de financiamiento, es que el gobierno ha tenido la capacidad de sacar adelante individualmente algunos proyectos, armando mayorías para esos proyectos, haciendo concesiones en el contenido de esos proyectos para lograr cuadrar la foto para aprobarlos, pero las mayorías ahí armadas están lejos de significar una mayoría parlamentaria para los demás temas. Lo pongo en otras palabras. Yo lo que creo que dificulta enormemente la gobernabilidad en el país no es tanto un tema de representación política como un tema de identidad y de legado del presidente Duque. ¿Qué es el presidente Duque? El presidente Uribe es la política de seguridad democrática. Santos el es presidente la paz. Santos es el acuerdo de paz. El acuerdo de paz. ¿Qué es el presidente Duque? ¿En torno a qué nos unimos y en torno a qué nos articulamos? Se fue un año, ya se fue el año. Y estamos en elecciones en octubre. ¿Y dónde está ese ADN? ¿Usted ve un descalabro del Centro Democrático en octubre? Pues ¿Las no elecciones descalabro locales? porque el Centro Democrático hoy no tiene mucho poder regional. Pero bueno, tiene la gobernación de Casanare, la alcaldía de Florencia, tiene algo. Tiene algo y seguramente va a tener algo más. Entonces va a crecer si usted lo compara con el 2015, que ese es el análisis que todo el mundo hace. Pero si usted lo compara con el poder regional que han concentrado electoralmente los partidos de gobierno durante el año posterior a la posesión de un presidente de su partido, seguramente sí va a estar muy por debajo porque este gobierno no conecta con la gente. Voy a más fotos. Su opinión, brevemente, Luis Carlos Galán. Un ejemplo a seguir bajo una premisa, algo que es casi imposible de dimensionar para los colombianos de hoy. Es usted casi que a sabiendas dar la vida por sus ideas. Sabiendo que lo van a matar. Sabiendo que lo va a matar. Para mí eso significa Luis Carlos Galán. Bien, Álvaro Gómez. Álvaro Gómez, el mejor de los conservadores, con todo respeto. No, evidentemente, yo también soy heredero del laureanismo y por supuesto con mucho respeto por el doctor Gómez. Me parece un hombre, un conservador de causas sociales profundas, un obsesionado por la necesidad de superar la pobreza y alcanzar la paz en el país, un dirigente formidable que le hace mucha falta a Colombia. Pero siempre dijo el doctor Gómez, yo soy probablemente el último liberal en Colombia, porque él sí creía en la tesis del desarrollismo económico. Él sí tenía claro que o esta economía crecía o sencillamente es que no iba a haber qué vamos a repartir. Otro, Germán Vargas Lleras. Vea. Qué totazo el que se pegaron. Qué totazo, pero que no. Yo llegué a pensar que Vargas Lleras sí iba a poder llegar a la presidencia en estas últimas elecciones, pero nunca pensé que le fuera a ir tan mal, pero tan mal. No, miles de lecciones aprendidas en lo electoral. ¿Lo mató la soberbia? El electorado cambió. Creo que lo mató una concepción tradicional de la política. Pero, vea, hace pocos días, Santiago, salió una portada de la revista Semana con la foto del presidente Duque y decía un año de aprendizaje.
le garantizo que con Germán Vargas Lleras presidente, esa no habría sido la portada de Revista Semana. Nadie hoy en día en Colombia conoce tanto el Estado colombiano, los territorios, las necesidades de la gente como Germán Vargas. ¿Usted cree que vuelve a aspirar en el 2022? No creo, tampoco lo descartaría, pero lo veo más dedicado a pensar los temas de país, más refugiado de algún modo en lo académico en su fundación que en un plan electoral. Pero creo que sí cambiamos un estadista de lujo por una alternativa que no ha tenido los mismos resultados. Oiga, le hago una pregunta a usted que está en esa bancada. ¿Es tan cierto que el grupo de los Char, que tiene varios senadores, representantes, mucha fuerza, en octubre creo que van a ganar mucho en la costa Caribe, se ha alejado poco a poco de Germán Vargas Lleras? Pues ve, hay episodios que no se pueden ocultar. El episodio del Plan Nacional de Desarrollo, el episodio de las objeciones presidenciales con algún congresista de ese grupo. Pero también yo que estoy adentro en el día a día, veo que es mucho más lo que hoy los une que lo que los distancia, y creo que ambos son prácticos, entienden que se necesitan mutuamente y trabajan en equipo y se hablan mucho más de lo que la gente cree. Rodrigo Lara. Rodrigo Lara, mi fórmula al Senado, el gran Rodrigo, un hombre comprometido con causas muy valiosas, por ejemplo la ley de donación de órganos que invirtió la lógica para donar órganos. Antes en Colombia, sus órganos cuando alguien moría, solo quedaban disponibles para donación. Si usted había dicho previamente. Si usted lo había hecho previamente. Con la ley de Rodrigo Lara, usted eso cambió completamente y es solamente no están disponibles si usted lo dijo. Si usted así lo solicita. Sacamos con él un proyecto de ley muy interesante, ya lleva 4 debates, falta la conciliación y la sanción presidencial para que en medio de toda esta discusión por la sentencia de la Corte quede taxativamente prohibido el consumo y el porte de drogas en parques y zonas escolares, un tipo de una inteligencia y una preparación enorme, a quien quiero mucho. Muy bien, y por supuesto, David Luna, pues es mi maestro, un hombre perfeccionista, obsesionado con los detalles, decente, enamorado del servicio público. Lástima que se haya decidido, más bien no se haya decidido aspirar a la alcaldía. Creo que era el mejor candidato que teníamos. Nos une en lugar de polarizar. Pero no creo que lo hace en un ejercicio de responsabilidad, decir, Total. Miguel Uribe ya arrancó, no voy a dividir más esta apuesta. Total. Porque esa posible división de votos entre Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe puede darle la alcaldía a la izquierda otra vez. Y más allá de ese tema de izquierda y derecha es entrar a dispersar las preferencias del electorado, es entrar a dividir más, y creo que hoy Bogotá necesita unión, necesita sensatez y necesita pragmatismo. ¿Usted va con Miguel Uribe? No, yo no he tomado ninguna decisión en el tema de candidatura a la alcaldía. O sea, puede ir con Carlos Fernando Galán. No he tomado ninguna decisión. ¿Y su partido? Tampoco lo ha hecho. O sea, Cambio Radical, que avaló a Peñalosa, hoy todavía no ha definido a quién va a apoyar a la alcaldía. Yo preferiría hablar, Santiago, de 3 criterios. El primero es que necesitamos un candidato y sobre todo un alcalde que nos una en lugar de dividirnos. Segundo, un alcalde que entienda una línea roja sagrada, no polarizar más. Y tercero, un alcalde que le dé más importancia a las soluciones prácticas que a los viejos debates ideológicos que tienen estancados en varios temas a la ciudad. Pero usted no tiene el temor, yo voto en Ibagué porque vivo en Ibagué, pero pues trabajo en Bogotá y tengo el gran temor de dividir un voto de la centro derecha y derecha entre Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe Turbay, y entonces termina ganando una opción, que en este momento es la opción de Claudia López, que muchos consideran que a lo mejor es volver a la izquierda. Pues Claudia no es históricamente una mujer de izquierda. De hecho, ella empezó con Peñalosa. Ella empezó con Peñalosa, trabajó mucho tiempo con Peñalosa. Quien es realmente, digamos, de izquierda es Holman Morris. Yo creo que él no tiene chance. Creo que Claudia, digamos, la asocian con la izquierda más por algunos aliados, también por temas, digamos, como de su beligerancia en el debate político. Creo que es más eso que un tema ideológico. Por lo que veo, usted no descarta apoyar a Claudia López. No estoy, digamos, afirmando. Pero no lo descarta, dígalo. No creo que vaya a apoyar a Claudia, se lo anticipo. No creo que lo vaya a apoyar a Claudia, hay unos temas de identidad política supremamente distintos, pero es que el coco de los 12 años de gobierno creo que es una de las cosas que más daño le ha hecho a Bogotá. No los 12 años, sino el coco de los 12 años y esa polarización entre izquierda y derecha en una ciudad que debemos entender que en su mayoría es de centro izquierda. Prefiero buscar el centro, prefiero la unidad y sobre todo gobernantes con pragmatismo que pongan su foco en las soluciones de la ciudad. Y le digo una cosa, uniéndose o no uniéndose Carlos Fernando y Miguel, hoy Claudia le sigue ganando. Bueno, pero también en su momento estaba ganando
Clara López, y en su momento estaban ganando otros y ahí se metieron. José Daniel López, aquí a Rectoría ante la Amiga Internacional, ya volvemos. José Daniel López a Rectoría, en la Rectoría de la Universidad de la Gran Colombia, aquí en Telamiga Internacional. Y voy a empezar de una vez, representante, con una foto, a ver usted qué opina de esto. El señor llegó a la Cámara de Representantes después de todo un paseo, después de una cosa, después de la otra, que hay que cumplir el acuerdo, que si es un narco, que si no es un narco, que lo tienen que posesionar. Allá fue, tomó posesión de su curul, pidió perdón por lo que había dicho de quizás en La Habana, y ahora nadie sabe dónde está. ¿Su opinión? Vea, yo creo que, por eso lo decía un tuitero, no me acuerdo quién, que no había habido un solo guerrillero o exguerrillero que le hubiera hecho tanto el favor al Centro Democrático como Santrich, luego de Eber Bustamante, que Jesús Santrich. Jesús Santrich es el mayor jefe de debate de todo aquel que se opone al acuerdo de paz. Le hace mucho daño a todo el mundo, le hace mucho daño a la defensa del acuerdo de paz porque merma su credibilidad popular. Le hace mucho daño al Estado de Derecho. Cómo quedó la JEP y cómo queda la Corte Suprema, que de buena fe y en derecho toman unas decisiones, presumiendo también la buena fe de este sujeto. Para sus compañeros, los otros congresistas de las FARC, que en medio de todo lo que uno pueda pensar de ellos, se han ido abriendo un camino, han hecho la tarea, han sido humildes, han pedido perdón. Y llega este señor en esta tónica para volarse a las pocas horas. Al gobierno lo metió también en una situación muy complicada. Creo que si alguien, vuelvo y digo, le ha hecho daño a la institucionalidad de este país y en específico al acuerdo de paz, es el señor Santrich. Pero también Márquez, porque Márquez es senador elegido por las FARC y no se ha posesionado. Por eso de 10 hay 8 congresistas de las FARC. 9 porque ya llegó el reemplazo de Márquez, ya que el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura, pero sin duda es una harina del mismo costal. Es gente que le está haciendo conejo al acuerdo de paz. Por eso, ¿y ustedes siguen defendiendo un acuerdo al que un grupo importante de los firmantes le están haciendo conejo? Pues nosotros lo que defendemos es la idea que quien cumpla el acuerdo de paz, el Estado le debe cumplir. Acá hay una línea roja, hay un tratamiento por medio de la justicia transicional para que quienes cometieron crímenes antes de la suscripción del acuerdo sean juzgados por la JEP, pero quienes le hicieron conejo al acuerdo, quienes volvieron a traficar droga, como parece que es el caso del señor Santrich, quienes andan en las regiones o en las zonas de frontera con Venezuela, viendo cómo organizan grupos criminales, ellos son los primeros infractores del acuerdo, son los principales enemigos del acuerdo, y yo sí le hago un llamado al gobierno del presidente Duque para que a estos sujetos les caiga todo el peso de la ley. Bueno, y les pongo esta otra. Licencia de maternidad, 18 semanas, gracias a una ley que promueve el entonces senador Duque. Y licencia de paternidad son 8 días. Uno simplemente no puede esperar que el mercado laboral trate igual a quien la ley trata distinto. ¿Qué opina? Pues vea, justamente responde a la lógica de este meme. Este proyecto de ley que presentamos en estos días tiene 2 contenidos específicos, o 3. Uno, que papá y mamá puedan intercambiar sus días de licencia. El hombre tiene 8 días, la mujer tiene 18 semanas, que puedan intercambiarlo de mutuo acuerdo y por supuesto con autorización del médico tratante, considerando las particularidades médicas del bebé, el tema de la lactancia, demás. Con esas 2 condiciones que puedan intercambiar. Segundo, algo igualmente importante, fuero laboral para los padres que están por ser padres de familia justamente, que su bebé está en proceso de gestación. Hoy a una mujer embarazada, una empresa no la puede despedir. A un hombre que está embarazado, porque también quedamos embarazados de nuestros hijos, sí lo pueden despedir. Aunque ya hay jurisprudencia que es más difícil. Pero sigue siendo un tema de controversia en lo judicial cuando debería haber absoluta claridad. Pero entonces la propuesta, ¿cuál es? ¿Intercambiar o aumentar los días de licencia paternidad? Intercambiar, que puedan intercambiar, y a las parejas que intercambien en esa bolsa común de donde redistribuyen, vamos a poner 2 semanas extra de incentivo para que se sumen a esta figura. O sea, son 20 semanas de licencia. 20 más las del hombre, que es un poco menos de 2 semanas. ¿Usted ha sido empresario? Yo fui gerente de una empresa. ¿Y usted sabe cuánto le cuesta a las empresas durante eso? 4 años. Pues vea, a las empresas les cuesta hoy el costo de la licencia de maternidad, les cuesta el costo de la licencia de paternidad. Y eso sin duda es una consideración. Pero también le quiero decir algo, en esta sociedad no es justo
que a las mujeres las sigan discriminando laboralmente a la hora de un proceso de selección en razón a que están en edad fértil. Tampoco es justo que en este país a 1 de cada 3 mujeres le hayan solicitado, le hayan exigido prueba de embarazo. Eso es ilegal, no se puede. Pero pasa, y pasa No se mucho. puede. 1 de cada 3 mujeres les pidan prueba de embarazo antes de contratar. Existe amplia evidencia científica que entre un hombre y una mujer de igual calificación, cuando están entre los 20 y los 35 años, generalmente los empleadores prefieren a los hombres. Acá hay un tema de incentivos empresariales, pero también hay un tema de justicia elemental. Tampoco es justo que hoy las mujeres, en alguna medida, por los riesgos que para sus empleadores genera la posibilidad de un embarazo, en promedio ganen 20% menos que los hombres, teniendo igual experiencia e igual formación académica. Creo que también es un tema económico como lo es de justicia. ¿Qué opina de los Estados Unidos? Allá hay licencia de maternidad no remunerada y le respetan el fuero mientras usted está en el embarazo y posteriormente 6 meses más, pero se puede tomar la licencia de maternidad sin remuneración. ¿Qué opina? Pues vea, yo prefiero la licencia de maternidad y de paternidad remunerada. Creo que son conquistas sociales que ha tenido este país que hay que defender, pero que hoy queremos ajustar para tratar de reducir la discriminación laboral contra las mujeres. Alemania acaba de transitar este camino con resultados muy exitosos y queremos sacar adelante este proyecto de ley y sobre todo algo, Santiago, poner sobre la mesa y en el debate público la discusión de la discriminación laboral en contra de las mujeres y de otro concepto igualmente importante y que no he mencionado, nuevas masculinidades. Esa visión tradicional del hombre como el proveedor de la casa y la mujer como quien es delegada para el cuidado del hogar y el cuidado de los hijos está mandada a recoger, y también es verdad que cada vez más hombres quieren y tienen derecho a ser mucho más protagonistas en la crianza de sus hijos. Y todos queremos que nuestras esposas sean profesionales exitosas. Y si en algún momento los papeles se invierten y el hombre queda como encargado de la casa y de los hijos, es igualmente válido. La sociedad tiene que avanzar hacia eso. Es decir, yo también sueño con el día de que ojalá sea mi esposa la que esté sentada aquí y yo pueda estar en otras cosas mucho más con mis hijos. Pero eso también hay que validarlo socialmente. No todo se hace vía legislación, ¿no le parece? Es decir, Pero usted sabe lo que uno sufre. Yo nunca he estado en el sector público y ojalá nunca esté, pero digo, los que han estado sufren los alcaldes buscando cumplir la ley de cuotas, es complicadísimo. Terminan, por ejemplo, ustedes en los partidos políticos poniendo a las secretarias de los partidos como candidatas solamente para cumplir eso. ¿No le parece que eso es más un tema de conciencia, de un elemento de la sociedad misma que tiene que promover espacios mucho más amplios de participación de las mujeres a que eso tenga que hacerse obligatoriamente vía ley? Pero es que las discusiones legislativas y los cambios legislativos producen cambios culturales O producen votos. y cambios sociales. ¿O producen votos? También porque ya producen los votos, veo a por ustedes allá supuesto. diciendo que ustedes son los que promovieron esto y eso lo van a sacar ustedes como una bandera, ¿o no? Pues vea, mi periodo termina el 20 de julio del año 2022. Tendría que estar hilando yo muy delgado y demasiado a largo plazo Mire, para yo hacer le- esto. José Daniel, yo le únicamente garantizo que con cuando el- usted vaya con por un su fin. reelección, y espero que vaya, usted va a decir, un fin entre electoral. otras, aumentamos en 2 semanas la bolsa de maternidad y paternidad. Eso lo va a decir usted y va a salir a buscar los votos. Y es legítimo, Anthony Downs lo decía clarísimo, ¿o no? Allá hay Pues unos yo creo que votos, toda usted- campaña de reelección es en gran medida un balance de La gestión. gestión que usted ha hecho, y de eso eso se está trata bien. la política, pero acá lo que está en juego no es ver cómo se potencia un nombre o cómo se potencia una marca. Hay realidades ineludibles. A las mujeres les hacen el feo en el mercado Eso es laboral. verdad y eso hay que acabarlo. Venga, Y queremos voy dar a incentivos otros para cambiar asuntos. eso. Salario mínimo, ¿usted está de acuerdo con que siga subiendo como subió este año? ¿Dos Yo- veces la inflación? Yo creo que hay que mantener una posición equilibrada entre dos conceptos. Uno, la generación de mayor equidad, y dos, el manejo responsable de las finanzas públicas y la regulación responsable Prima del extra que mercado, propone Uribe. y teniendo mucho cuidado. Si usted se le da la mano con primas extra, si se le va la mano con aumentos de salario mínimo, lo que va a generar es más desempleo. ¿Estaría de acuerdo con un salario mínimo diferencial? Ahí en esa misma silla Luis Eduardo Garzón decía que él cree que una de las formas de generar formalización en la periferia en Colombia era tener un salario mínimo diferencial. Una persona que tenga una papelería en Ambalema, Tolima, hoy no puede contratar un trabajador con el salario mínimo formal. Lo hace a destajo, le paga el día, le paga 200.000 pesos, le paga, y obviamente lo deja en la informalidad. ¿Usted que está en el Ministerio de Trabajo, qué opina? Pues vea, puede ser un camino. A priori eso genera problemas con OIT, puede generar problemas con la comunidad internacional, que es de algún modo mucho más dogmática en estos temas. ¿Y por qué si hay países que tienen salarios hay que diferenciales? considerar esa variable, pero por ejemplo, para el sector rural,
creo que puede ser una salida. Muchas veces en estas industrias estacionales, en ciertos sectores de la agricultura, se termina volviendo muy complicado para el empresario contratar planta de personal permanente, porque en realidad los necesita durante 2 semanas al mes y durante 6 meses al año, y generar condiciones de flexibilización puede ser saludable. Ahora, teniendo sumo cuidado que ese no se termine volviendo la vía de escape para precarizar o volver informales las condiciones laborales de quienes hoy tienen un contrato laboral formal. ¿Más Estado o menos Estado? Yo creo, digamos, yo me considero un liberal de pensamiento. Menos Estado. Me gusta menos regulación, pero también entiendo que el Estado tiene una función social de redistribución que implica de algún modo un mayor funcionamiento, un mayor tamaño del Estado. ¿Cree usted que los congresistas ganan mucho, querían ganar menos, como decían en la consulta anticorrupción? Yo creo que el problema no es cuánto ganan los congresistas, sino el problema es la valoración que la ciudadanía hace de su trabajo. Sin duda, para lo que la ciudadanía percibe hoy del trabajo del Congreso, es mucho lo que ganan, pero no por la cifra, sino por la calidad del trabajo. Yo prefiero poner mi énfasis en hacer un buen trabajo desde el Congreso y en ganarme honradamente mi salario. ¿Le hicieron conejo a la consulta anticorrupción? Pues digamos, en sentido estricto, la consulta anticorrupción no es un mandato, no completó el umbral, pero hay un llamado popular enorme que uno no puede desconocer. El gobierno no ha tenido la fuerza suficiente, la capacidad suficiente para impulsarlo. También es verdad que en muchos casos hay proyectos que no son muy populares en el Congreso. En mi caso he defendido todas las causas anticorrupción, más por la consideración de ese mandato político de esos 11 millones de votos, y estoy poniendo de mi parte lo que corresponde. Aprobamos en segundo debate un proyecto del que soy ponente que elimina la casa por cárcel para corruptos, elimina las condiciones de reclusión especial como en guarniciones militares, elimina también o crea una inhabilidad para que empresas asociadas a hechos de corrupción vuelvan a contratar con el Estado, y faculta a las entidades públicas para hacer terminación unilateral de contratos cuando de por medio haya hechos de corrupción. Oiga, José Daniel, y ya para terminar esta entrevista, usted que es representante de la Cámara, y usted y yo tenemos unos salarios que para un país como este son muy buenos y son importantes, ¿a usted no le parece raro que muchos de sus colegas en el Congreso, a quienes no se les conoce empresa o herencia, tengan unos apartamentos que ni usted ni yo podríamos comprar honradamente con el salario, o que terminen con unos incrementos patrimoniales de locos y que en campaña sean capaces de gastarse miles de millones de pesos a la luz del día y frente a todo el mundo y no les pase nada? Pues vea, lo decía Luis Carlos Galán muy sabiamente. Si usted quiere hacer política y política responsable, debe entender que la política y la riqueza material son incompatibles. O usted busca representar a la gente o busca volverse rico. Las dos cosas al tiempo no caben. Yo prefiero hablar de mí a hablar de mis resultados. Inclinamos la balanza en la discusión de las objeciones presidenciales a favor del acuerdo de paz. Sacamos adelante la reforma constitucional intentada 7 veces para introducir por fin la segunda vuelta para elegir alcalde. Ya es una realidad y arrancará en el año 2023. Presentamos el proyecto de ley de licencia parental compartida para reducir la discriminación laboral contra la mujer. Llevo aprobados en la mitad del trámite la ley del empleo para el adulto mayor, para darle incentivos a empresas que contraten personas mayores no pensionadas, y la ley de pasantías, para que los estudiantes de esta universidad y de cualquier otra universidad, cuando se gradúen, dejen de enfrentar ese círculo vicioso entre falta de experiencia y dificultad para conseguir el primer empleo, haciendo válidas las prácticas, monitorías, pasantías que realicen durante su formación profesional. Creo que acá la mejor forma de predicar es con el ejemplo, y eso es lo que hemos hecho este año en el Congreso. José Daniel López, muchas gracias por acompañarnos muchas gracias aquí a usted, en la Santiago. Rectoría. Oiga, lo vuelvo a esperar, ¿no? Acá estamos, siempre venimos a su llamado.